Él nos dio a nosotros la libertad para decidir. Pero en esta mañana cuando nosotros cantamos, yo solo sé que yo soy su hijo. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no controlamos, hay circunstancias que pasan. Y puede que hay días que dice, yo no sé nada, pero lo que yo sí sé es que yo soy su hija. Lo que yo sí sé es que yo soy su hijo y que mi Padre me ama. No por mis méritos o porque yo me lo merezca, sino por los méritos de Jesús. Cuando cantamos esta canción la tenemos que cantar con convicción. Él abrió un camino para que nosotros estemos aquí. Él abrió un camino para que seamos formados. Él abrió un camino para que nosotros podamos crecer en Él. Para que seamos aquellos que reciben todo lo que la palabra tiene para nosotros. Entonces, habiendo hecho esta declaración, yo soy su hijo, Él me ama, entonces nosotros podemos movernos, ¿verdad?, al siguiente paso. No sé si algunos tuvieron la oportunidad esta semana de leer el verso de cada día durante la semana de oración. Y no sé si se pudieron percatar, ¿verdad?, de que cada verso habla acerca de crecimiento, de madurez. Todo lo que tiene que ver con crecimiento y todo lo que tiene que ver con fruto, con madurez, con mantenerte firme. Porque cuando me senté, ¿verdad?, a seleccionar cada uno de esos versos, lo hice intencionalmente. ¿Para qué? Para que podamos entender que nosotros estamos en un proceso de madurar. Pero nosotros decidimos cuándo ese proceso comienza. El proceso de madurar no viene solamente, y lo vamos a discutir, no viene solamente con haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Usted ha conocido gente que lleva 25 años tal vez en la iglesia y tú esperas un cierto grado de madurez. Y tú dices, ¿qué pasó? Que el hecho de haber conocido al Señor ayer o hace 15 años atrás no define tu madurez. Has conocido jóvenes, bien jovencitos, o gente que ha conocido al Señor hace 6 meses y tú dices, wow, ¿qué madurez espiritual tiene? Y nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? Surge una determinación en nuestro corazón. Hay una decisión en nuestro corazón. Entonces les quiero compartir y vamos a ver a dónde llegamos. Continuamos la semana que viene. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada día más ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Eso es la meta de la madurez. Después de la salvación, ¿verdad?, cada cristiano comienza su proceso de crecimiento espiritual, porque la intención está en ser más maduros espiritualmente. Si nosotros vamos a Filipenses 3, versos 12 al 14, el apóstol Pablo habla de esto muy bien explicado. Dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Y eso lo dice quién? El apóstol Pablo. Y yo digo, Dios mío, si esto lo dice el apóstol Pablo, ¿dónde yo estoy en esta carrera, Señor? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué dice Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Dijo muchas cosas? No, ¿qué dijo? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo establece que hay muchas cosas que están pasando, pero él que dice, yo decido una cosa de entre todas las cosas, continuar el supremo llamamiento. Este llamamiento que nosotros tenemos no es cualquier llamamiento. Ser hijos de Dios no es cualquier llamamiento. Alcanzar la madurez y la estatura de Jesús no es cualquier llamamiento. Este es el supremo llamamiento. Al igual que Pablo, hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios a través de su Hijo Jesús. La madurez cristiana requiere reordenar prioridades de forma radical.
A veces decimos, esto sí, pero esto no. Este sí, pero esto no. Es que yo quiero, es que me gusta, es que me parece. Y no. Cuando nosotros tomamos una decisión de madurar en los caminos del Señor, nosotros decimos qué es lo que tú quieres, cuándo tú lo quieres, cómo a ti te gusta, a ti te parece, porque no es a mí. Y no estamos diciendo que es fácil. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la palabra dice, deja todo y ¿qué? Toma tu ¿qué? Tu cruz. No dijo coger backpack con agua, un backpack liviano. No, deja todo, toma tu cruz y sígueme. En ningún lugar de la Biblia dice que el camino del cristiano es un camino fácil, y mucho menos del cristiano que quiere intencionalmente parecerse a Jesús. Si hay cristianos creyentes, si hay creyentes que te dicen, no, si servirá al Señor, eso es un pan de piquito, como decimos nosotros. Es imposible que tú seas un cristiano intencional y que la vida tuya como creyente esté yendo así como que todo rosas y castillos. No puede ser. Porque la vida del creyente es una continua batalla, es un continuo sacrificio, es un continuo someter la voluntad delante del Padre. No por mí, es para ti. No es para mí, es para ti. No es cuando yo diga, es cuando tú digas. Constantemente. La clave de la madurez es la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que nos alejan a Dios, de Dios? O hacemos cosas que nos acercan a Él. A veces decimos, yo no hago nada, y pensamos que nos quedamos en un punto neutral. Y no hay neutralidad en esto. O hacemos cosas que nos acercan a Dios, o hacemos cosas que nos alejan de Dios. Es uno de los dos. Es uno de los dos, ¿ok? Y yo se los he dicho muchas veces, en la vida del creyente no hay nada in between. No existe el medio, no existe el gris. Es blanco, negro, todo, nunca, siempre. Es absoluto. La palabra de Dios es absoluta y la vida del creyente también tiene que ser absoluta. ¿Amén? Estas prácticas, ¿verdad? Y vamos súper por encimita, son conocidas como las disciplinas espirituales, y entre ellas sabemos que está la lectura y el estudio de la palabra, que son dos cosas diferentes. Está la lectura de la palabra, pero está el estudio de la palabra. Hay gente que lee la palabra, y sí, es importante leer la palabra, es parte de los principios, ¿verdad?, que nosotros como creyentes seguimos. Pero no es lo mismo solamente leer la palabra, sino que hay que estudiar la palabra. Está la oración, la comunión con los hermanos, el servicio y la administración. Fíjate que todas estas cosas producen crecimiento. A veces decimos, con que yo venga el domingo, pues ya yo crezco. No, porque la comunión con los hermanos, cuando nos vamos a tomar un café, eso edifica nuestra vida. Al menos yo salgo edificada de compartir, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a juntarnos un ratito como esta semana, y disfrutamos ese tiempo y salimos edificados. Mira, hay un cumpleaños, a veces decimos, ay, mi día libre, ay, que tienes. ¿Sabes qué? Ese tiempo de compartir edifica tu vida, porque te rodea de gente como tú que también necesita ser edificada, y eso produce crecimiento. Tu crecimiento tú no lo vas a obtener completamente viniendo el domingo 1 hora y media, porque el crecimiento es 24/7. Imagínese que un bebé crezca 1 hora y media semanal. ¿Cuánto tiempo va a tomar en crecer ese niño? Una eternidad. Entonces no podemos pensar que en 1 hora y media de servicio nosotros crecemos. Entonces el Padre nos da todas estas otras herramientas y todos estos principios para la vida de nosotros como creyentes. Aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso, nada sería posible sin la activación, sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5:16, no está aquí, pero dice que tenemos que caminar en el ¿qué? En el Espíritu. Entonces, si nosotros vamos, ¿verdad?, a la palabra griega que se usa en este punto en particular, caminar realmente significa caminar con un propósito a la vista. No caminar a ver a dónde llego.
No caminar, pues no sé, a donde Dios quiera. No. Hay gente que verdad, cristianos que no sé, allá Dios hará algo, yo no sé. No. Nosotros tenemos que caminar con un propósito. Hay cosas que sí desconocemos, pero hay otras cosas que el Padre nos las va a revelar si nosotros intencionalmente buscamos esa revelación. Entonces, más adelante dice nuevamente, caminar en el Espíritu, pero en ese caso significa en su original paso a paso, un paso a la vez. Entonces el apóstol Pablo sabe lo que está diciendo. El apóstol Pablo no pretende que usted sea, algo magnánime la semana que viene en cuanto a la madurez espiritual, sino que usted vaya paso a paso. Cuando nosotros vemos un niño caminar, nosotros no pretendemos que el día que empezó a caminar, corra. ¿Por qué? Porque sabemos que va a pasar, se va a caer. Y es parte del proceso como todo creyente, caminar, dar 2, 3 pasos, te tropiezas, entonces como que sigo gateando porque me acuerdo que gatear es un poquito más fácil que caminar. Y volvemos y nos determinamos, déjame dar otro paso. Y la vida del creyente es la misma. Pero en la medida que nos sujetamos más y más al control, ¿verdad?, de su espíritu en nosotros, también veremos un aumento en el fruto del espíritu en nuestras vidas. Esto es característico de la madurez espiritual. Si no hay fruto, no hay madurez. Si ese árbol no está maduro, ¿usted espera fruto de él? No. ¿Alguien va a poder comer de ese árbol? No. Entonces tenemos que pensar, si yo estoy madurando mi fruto, significa que yo estoy intencionalmente procurando la madurez espiritual. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. En 2 de Pedro 1:3. Vea qué hermoso es este verso y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder. ¿Poder de quién? De Dios, mediante el conocimiento de ¿qué? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! Entonces cuando Él nos llama, tras que nos llama, nos da todo lo que necesitamos para caminar en su gloria y en su excelencia. Él no nos exige lo que Él sabe que nosotros no podemos dar. La misma palabra dice que Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Y si Él nos dice que hay que madurar y que hay que crecer, Él sabe que nosotros tenemos la capacidad para madurar y para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo Dios es nuestro recurso y todo el crecimiento viene por gracia a través de Él. Pero nosotros somos responsables de escoger obedecer. Y veamos aquí, ¿verdad? Y Pedro aquí nos está ayudando mucho junto con Pablo. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron que pasar por este proceso de crecimiento. Dice 2 de Pedro 1:5-8, y usted siempre va a ver que yo le voy a citar verso tras verso por la palabra, para que usted diga, no, la pastora dijo, no, la pastora no dijo, la palabra dice. Eso es importante, la palabra dice. Segunda de Pedro, capítulo 1:5-8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahí es que la mitad de nosotros nos quedamos ahí en el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Ahí también. La paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no que estén solamente, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija, empezamos con una, pero después le añadimos la otra y después Él sigue añadiendo y a esto le añadimos lo otro y luego dice, no va a parar, el hermano Pedro no para, Él sigue añadiendo una cosa sobre la otra.
Porque en esa manera nosotros somos edificados, en esa manera nosotros maduramos. Y así el Padre nos va exhortando. Puede que nosotros no tengamos todas estas cosas, pero dice, vas añadiendo. Cuando ya tengas esto, añade esto. Cuando hayas alcanzado esto, añade lo otro. Y la palabra te lo pone de tal forma en que tú lo puedas manejar. La esencia de la madurez espiritual es ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. A veces pensamos que porque hacemos somos maduros, pero no, el conocimiento en la plenitud de lo que es nuestro Señor Jesús es lo que nos hace ser maduros. Hay gente que pueden servir 40 años en la iglesia y todavía no han tenido un encuentro verdadero con Jesús. Hay gente que puede servir toda la vida y la gente en la iglesia que sirve son necesarios, díganos a nosotros. Pero es importante que entendamos que el crecimiento es necesario en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender la madurez. En 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Mire qué detalle. Solamente sé niño en la malicia, pero que maduros en el modo de pensar. Entonces, si nosotros nos vamos al diccionario regular de lo que es la madurez, dice, en forma literal, la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital, pero no ha llegado a la vejez. Mire qué detalle. Tiene, ¿verdad?, una forma vital, pero no ha llegado a la vejez. Entonces, cuando el Señor nos manda a madurar y a mantenernos ahí, es importante. ¿Le ha pasado que usted compra un aguacate y lo deja pasar? Se pasó de maduro y ¿qué termina haciendo con el aguacate? Lo botó. No digo nombre aquí, empezando conmigo. Dios mío, tengo una lucha con el aguacate, todavía no lo sé coger. Dios mío, quiero hacer allí un gazpacho y no puedo. Pastor me bota todos los aguacates. Si no te lo comes hoy, lo voy a botar. Y yo diseño. Padre, perdón por el aguacate. Entonces, también usamos el término madurez de forma figurativa. ¿Cómo de forma figurativa? Nosotros hemos, como decía ahorita, hay jóvenes que dicen que es bien madurito para su edad, ¿verdad? O vemos otras personas que ya se supone que sean maduros y dicen, algo, no se hizo un skip en el aspecto de la madurez porque pues no es maduro. También usamos ese término tanto físico como mental, emocional. Pero la palabra, ¿verdad? El diccionario bíblico describe la palabra madurez de esta manera. Dice, completo o perfecto que no le falta nada. Cuando la palabra habla de madurez, lo que quiere decir es que seamos completos, perfectos y que no nos falte nada. Entonces a veces tomamos por sentado, sí, maduramos, crecemos, nos congregamos 1 hora y media el domingo y ya. Pero para obtener esto de ser completos, nosotros tenemos que verdaderamente procurarlo. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Usted no le va a dar un plato de arroz con bistec a un bebé de 2 meses. Porque ¿qué? Se va ¿qué? A ahogar. Para los que por el buen uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Padre no te va a alimentar con alimento sólido hasta que tú puedas digerirlo. Esto aplica a la vida natural y a la vida espiritual también. Si nosotros no estamos fuertes espiritualmente, el Padre nunca nos va a dar nuevas revelaciones. El Padre nunca nos va a dar responsabilidades mayores. Porque nosotros entonces no tenemos la capacidad de digerirlo. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Deducimos que ser maduro es ser completo de carácter. Es ser completo de carácter. ¿En dónde se refleja la madurez?
En Mateo 7:16 dice, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La importancia de ser maduro, ser completo de carácter, es para responder debidamente a diversas situaciones que enfrentemos. Imagínense usted el proceso que nosotros vivimos, que llevamos 10 años en el proceso y definitivamente decimos, ¿verdad? Como la palabra dice, no que lo hayamos alcanzado, sino que seguimos, ¿verdad? Corriendo esta carrera. Si nosotros no tuviéramos un grado de madurez, nos morimos. Nos morimos. Hay cosas que vienen a nuestra vida a querer matarnos. Para esto está la madurez. Para luchar, tratar, ¿verdad? Esa situación en la medida de nuestra madurez. Entonces les quiero compartir el relato de la higuera. Algunos hemos escuchado el relato de la higuera. Vamos a repasarlo, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la madurez espiritual. Marcos 11, 12, 14. Mire que a veces uno lee, ¿verdad? Muchas cosas, muchas veces durante toda la vida de uno como creyente, y de momento te encuentras con algo que tal vez tú nunca habías leído, un recurso nuevo que uno nunca había leído, y se los comparto. Leemos el verso 12 y dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, esto es Jesús con sus discípulos, tuvo hambre, y viendo de lejos, ¿de dónde estaba viendo? De lejos, una higuera que tenía ¿qué? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era ¿qué? Tiempo de higo. Lo dice claramente. Marco, que escribe este verso, dice, pues no era tiempo de higos. Y el verso 14 dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y tú dices, pero si Marcos dijo que no era tiempo de higo. Está claro en la palabra, ¿verdad que sí? Lo dice. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Ahí está, no tengo para comer ahí. Yo digo, yo quisiera también hacer eso cuando no hay comida. Jesús lo hizo y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? La Pascua, si nosotros vamos, ¿verdad? En el tiempo donde ellos están, la Pascua siempre se celebra entre marzo y abril. ¿Okay? Las fechas varían dependiendo la cosecha, la luna, las cosechas. La temporada de higo viene entonces mayo, junio. ¿Ok? Pascua, marzo, abril. La temporada de higos, mayo, junio. Pero aún así, yo traté de buscar imágenes, pero no había. El pastor trató de buscar también y no encontró. Las higueras generalmente producen un pequeño fruto en marzo, antes de la producción mayor. Luego en abril les salen las hojas y ya para mayo y junio entonces tiene todo, ¿verdad? Su fruto y es tiempo de la cosecha. Jesús estaba en busca de esos frutos pequeños que se podían comer, pero al no encontrar nada era indicación de que aquella higuera que no iba a producir para el tiempo de la cosecha. Y usted sabe cómo me pongo. Allí en el escritorio decía, las hojas dieron falsa información de la higuera. Porque parecía muy frondosa y sus hojas, si usted mira la higuera como tal, en las cosechas, usted ve que tiene mucha hoja. Y ahí la higuerita está así como debajo. Y están las hojas y unas partecitas como que se enrizan y toda la cosa. Ella reverdecía y se mostraba prominente, pero en realidad cuando el maestro se acercó y la examinó, no encontró nada. Tipo de Israel en aquel momento, pero también tipo de nosotros muchas veces en nuestra vida. A veces pensamos que porque tenemos y parecemos y aparentamos y tenemos talentos y habilidades,
tenemos fruto, ese fruto que el maestro busca. Y así no es. ¿Qué hallará el Señor cuando busque debajo de todas estas hojas que nosotros tenemos, que es la apariencia, el servir? Porque no se equivoque, yo me puedo parar aquí a predicar, pero estos también pueden ser hojas. Pues yo soy la primera que me pongo en la línea. Sí, porque la gente dice, no, los que sirven. No, los que predican, los que cantan. A veces vemos muchas hojas y se nos llenan los ojos y decimos, wow, qué brutal esa persona, qué fruto, qué fruto. Y cuando el maestro en lo privado va a buscar, ¿qué hallará? ¿Qué hallará? Gracias a Dios que vivimos en la gracia, que Él no me va a decir si no encuentra nada. Ahí de ti nadie coma fruto nunca más. Gracias por la gracia que nos alcanzó. ¿Qué nosotros procuramos? ¿Qué impresión dejamos en el corazón de Dios? ¿Qué tipo de árbol nosotros somos? Salmo 1, del 1 al 4 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuidado con lo que usted habla en la privacidad de su casa. Cuidado lo que usted habla con otros. Cuídese. Esto es lo que se refiere a la palabra cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hace 40 años atrás, eso le decían ir al cine. No sé si se acuerdan algunos que eran ahí RT, bien allá. Uno podía ir al cine porque eso era silla de escarnecedores. Y el diablo, porque es un televisor bien grande, ¿verdad? Hoy entendemos que sillas de escarnecedores es que eso que te sacan el pellejo. Cuídate de no estar alrededor de gente que le escarnece a otro, y menos si son hijos de Dios. Cuidado que nosotros hablemos. El mismo Gamaliel, maestro de la palabra, dijo, cuidado que no estén hablando de algo que Dios ha establecido, de personas que Dios ha establecido, de hermanos que Dios ha establecido. Cuidado, guarden su boca y su corazón. Y el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí dice ley, ¿verdad? Pero hoy podemos decir, sino que en su palabra completita, porque cuando se escribe esto solamente estaba la ley. Y estos mismos salmos que estaban leyendo, pero hoy nosotros tenemos la plenitud de toda la palabra. Y el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Su fruto cuando a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y entonces a veces estamos orando, estamos creyendo, ¿verdad? Que todo lo que vamos a hacer prosperará, y que todo lo que nuestra mano toque prosperará. Pero se nos olvida que la palabra dice que el que medita en Jehová, que el que estudia su palabra, que el que no escarnece, esos son los que se van a mantener firmes. Esos son los que van a dar fruto. Recuerde que mucha de la palabra, y lo vamos a hablar más adelante, muchas promesas de la palabra son condicionales. Hay algunas de ellas, algunas que son incondicionales, que son las promesas que hace Dios a ciertas personas, y por ende nosotros las recibimos. Pero la mayoría de las promesas que están para nosotros en la palabra son condicionales. Nosotros hacemos esto, Él hará esto. Nosotros nos movemos aquí, Él se moverá en aquello. A veces queremos solamente declarar la promesa sin sacrificar para la promesa. ¿Ok? Una característica básica de la madurez es responsabilidad. Sentir responsabilidad, pero accionar la forma en que respondemos a la vida. Y estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo respondemos en nuestro matrimonio? ¿Cómo respondemos en nuestro trabajo? ¿Qué tan responsables somos con nuestros hijos? ¿Cómo actuamos en nuestra vida, con nuestros compromisos? ¿Cómo lo hacemos? La persona madura responde a las adversidades y no reacciona.
¿Cuántas adversidades hemos tenido y reaccionamos de la manera incorrecta? Porque fue como que de momento. Eso se llama, ¿verdad? Que respondemos del inconsciente y regularmente de una manera, ¿verdad? A la defensiva. Pero cuando nosotros somos maduros, la palabra dice que nosotros respondemos. Y esa respuesta regularmente toma tiempo. A veces respondemos rápidamente y después decimos, si hubiese cerrado la boca, lo hubiese pensado mejor, no hubiese dicho lo que dije, no estuviera en este problema, etcétera, etcétera. Una persona madura entiende cuándo habla, qué dice, cómo habla, por qué lo dice. Y su hablar no solamente le beneficia a él, sino a las personas que están a su alrededor. Tu grado de madurez determinará tu posición. La madurez produce responsabilidad. Una persona madura es responsable, puntual. Y nosotros aquí todos boricua. Cuando yo llegué a Memphis, lo primero que yo testifico de cuando yo llegué a Memphis es que Dios en su amor me corrigió en mi impuntualidad. La impuntualidad es parte de nuestro buen o nuestro mal testimonio. Es así, yo no te lo puedo pintar de otra manera, ¿verdad? Es así. Me acuerdo que llegábamos a reuniones, ¿verdad? En la congregación en donde estábamos. Y algo que yo tengo que reconocer de la congregación donde estábamos eran que los líderes principales de la congregación eran personas extra puntuales. Si él te decía, tienes que estar a las 7, ellos estaban 20 minutos antes, media hora antes. Ellos no llegaban raspando. Entonces ellos esperaban de nosotros que nosotros estuviéramos allí antes de comenzar. Y estaban allí, ¿verdad? Estábamos allí y yo aprendí, yo me tuve que obligar. ¿Por qué? Porque nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Lo que es puntualidad, calculamos aquello, los otros, me da tiempo porque si en realidad nunca empiezan temprano, pues todo el mundo llega siempre a la misma hora porque nadie cumple con la puntualidad. Cuando nosotros somos maduros y cuando nosotros somos responsables, trae puntualidad en nuestra vida en todo. A mí me da vergüenza llegar tarde a las citas médicas. Yo no sé usted, pero a mí me da vergüenza. Y si me dicen la perdiste, yo no me voy a poner a pelear. Porque ¿quién perdió la cita? Yo. No fue nadie. Usted va a escuchar, no, que llegué tarde, que todo el mundo llega tarde. Yo no soy todo el mundo, yo soy yo. Y eso es prueba de mi testimonio o mi falta de testimonio. Y esto aplica en todas las cosas de nuestra vida. Una persona responsable es ocupada, empleamos bien el tiempo que tenemos y no se pasa buscando ser entretenido. En estas últimas 2 semanas nosotros estábamos viendo una serie bien larga. Y yo estaba loca que se terminara. Mira, tenía como 15 seasons y yo llego a estar aquí forever. No, pues 15 eran, ¿verdad? 16. 15. Y no, ya mi vida no valía más nada. Entonces yo soy una persona que es como los libros. Si yo empiezo a leer un libro, mi mente está todo el tiempo pensando en la última hoja de ese libro. Yo sueño con lo que leo o lo que estoy viendo y me levanto pensando en qué pasará. Y estoy todo el tiempo en la agonía. Pues soy ese tipo de persona, yo no puedo dejar esas cosas como en el medio. Y le llevo estas dos últimas semanas, me dice que vamos a ver. Y yo quiero una película que empiece y termine. Estoy drenada. Porque también quiero dedicarle tiempo a lo que es importante. Y uno se tiene que obligar. Si yo me siento a ver una serie, muero. Sí, estoy viendo, pues pon ahí algo que ya hayamos visto, como que pues, y con todo eso me quedo pensando, yo no me había dado cuenta de este detalle, quedé. No es que tú no te entretengas, creo que todo, ¿verdad? Yo he sido muy claro con todos ustedes, tiempo de familia, que hasta me sorprendió que estaban aquí, me dijeron que iban a estar de vacaciones y aquí están, los bendigo, estoy alegre. ¿Por qué? Porque el tiempo de familia es necesario, pero entretenernos en otras cosas que no edifican, tiene que ser... Ay, Señor, yo me quiero quedar ahí viendo televisión bien cómoda, bien sentada allí, bien, entonces con la pata tirada, pero no, porque yo tengo que decir, si puedo estar
4 horas viendo una serie, significa que puedo ver una película de 1:30 y la otra 1:30 puedo estar estudiando la palabra. Ay, silencio. Juanita, gracias por el amén. Pero nos toca a todos, amados. Yo le digo a Ronald, apaga. Porque si empieza el otro, ya yo no lo puedo terminar, de apagar. ¿Ves? Yo digo, apágalo rápido, porque si voy al principio y después quiero ver qué pasó. Yo no sé si le pasó a ustedes, pero a mí sí. Lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de madurez espiritual, y aquí, ¿verdad? Ya casi cierro para continuar la semana que viene. 3 palabras importantes: crecimiento, aumento y fruto. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como ¿qué? Como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros maduramos, dejamos atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. Y le damos con todo a la responsabilidad, a la madurez. Podemos poner muchas excusas, pero ahí se demuestra la madurez. La madurez espiritual no se mide, hay gente que dice, ¿cómo va a ser? No se mide con los dones ni con las habilidades que una persona posea, sino con la disposición de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y soportar de manera madura las adversidades. La iglesia está llena de personas con dones y habilidades que nunca maduraron. Entonces, que no te confundan los dones, que no te confundan las habilidades, que no te confundan todo lo que hacen, todo lo que hacemos, porque ahí no está la madurez. Claro, es bueno todo lo que podemos hacer y le damos con todo, claro que sí. Pero yo he conocido personas con dones extraordinarios, personas completamente inmaduras. La madurez es saber depender de Dios y no tan solo depender, sino descansar en Él. Parte esencial del crecimiento de un niño es que es el descanso. Y de nosotros los papás también. Porque si uno no duerme, nos ponemos viejos. Si un niño no duerme, nos decimos, ¿por qué los niños duermen tanto tiempo? Ellos pueden dormir 8, 10, 11 horas corridas cuando son más chiquititos. Es parte de su crecimiento. Entonces la palabra es clara cuando nos dice, depende de mí, pero también descansa en mí. Descansa en mí, porque aún en este descanso, si descansamos en la falda correcta, crecemos. Nosotros podemos llorar en medio de la adversidad, pero ¿en qué falda tú lloras? ¿A qué falda tú corres cuando hay adversidad? Cuando nosotros maduramos entendemos que yo puedo llorar y que puedo rabiar y que me puedo preguntar por qué, pero yo voy a la falda del Padre. Entonces ahí, todavía ahí, maduramos. El enemigo va a intentar robar esta comunión. El enemigo distrae creyentes para que nunca maduren y los deja siempre así. ¿Por qué? Porque ese creyente que es salvo no da lucha al infierno. No produce nada. Que tú seas salvo no significa que tú produzcas fruto. Son dos cosas muy diferentes. Recuerde que no importa lo que nosotros hagamos, la salvación no depende de nosotros. Tú puedes tener un fruto brutal y una cosa tremenda, hacer todo en la iglesia y eso no nos da la salvación. Lo único que nos da la salvación fue el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo único. Ser maduro espiritualmente es tener una relación con tu Creador. Y hay dos cosas importantes. Primero, el perfecto ejemplo del verdadero crecimiento lo vemos en Lucas 2:52, que dice: y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con
los hombres. Hay gente que se puede encantar de tener una relación con Dios, pero tienen unos problemas sociales increíbles. Entonces, cuando yo maduro, yo tengo que crecer en gracia con Dios, pero yo tengo que también crecer en gracia ¿con qué? Con los hombres. Y la segunda, en gracia y en conocimiento de Cristo. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El resultado, ¿verdad?, de la madurez es el conocimiento completo de las enseñanzas de Cristo. Y usted dice, ¿completo? Que la Biblia está bien larga. Pero no pretendemos, como dijimos ahorita, que te sepas toda la Biblia de cantazo. Pero si nunca la conoces, si no das un paso hoy y otro mañana, siempre vas a estar donde te encuentras hoy. Y no es tan solo conocer la palabra, es aplicarla de la forma correcta. ¿Cuántos hemos escuchado? Dios es amor. Todos somos hijos de Dios. No me juzgues, Dios es el único que puede juzgarme. Pues yo me asusto. Yo prefiero que me juzgue el hombre a que me juzgue Dios. Dios es amor, claro, pero en el contexto correcto dice que Él es fuego consumidor. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Somos hechura de su mano. Solamente los que han aceptado a Jesús como su Salvador son hechos hijos de Dios. El mundo le ha enseñado a la gente: Dios es amor, no dejes que nadie te juzgue, Dios me ama así, yo soy hija de Dios. Y cuando vienen a los pies de Cristo, se le vira la tortilla y ellos dicen: yo ni era hija de Dios, se supone que sí me juzgaran. Y sí, Dios es amor, pero yo no sabía, nadie me dijo que Él también era fuego consumidor. Entonces, conocer la palabra no es suficiente. Es entender la revelación que viene a través de esa palabra y aplicarla de forma correcta a nuestras vidas. Muchos se quedan en el conocimiento, pero no lo aplican. La madurez espiritual es la meta de la iglesia para cada uno de sus miembros. Si nuestra meta como pastores es que ustedes vengan solamente un domingo y ya, nosotros no vamos a hacer nada de impacto dentro del reino de Dios. Pero si nosotros intencionalmente procuramos madurar nosotros, que ustedes maduren, entonces somos representantes dignos del reino de Dios, un reino de excelencia. La gente allá afuera en los negocios son gente excelente, dan el todo por el todo. Pero dentro de la iglesia muchas veces vemos mediocridad. Y sí, suena duro. Pues, pero más duro es que el Señor me diga: ¿dónde está lo que yo te di? Ah, es que lo escondí. Lo escondí. Entonces nosotros tenemos que decidir ser una iglesia madura. Una iglesia grande no me dice que es madura. Una iglesia que canta brutal no me dice que es madura. Lo que me dice que es madura es la gente que está dispuesta a invertir tiempo en su vida espiritual. Una iglesia madura es una iglesia que da rodilla individual, en privado y juntos. Establecemos prioridades como iglesia madura. Y te comparto 2 puntos y continuamos la semana que viene y decimos: ¿cuántos de nosotros, si nos examinamos, no me tiene que contestar, contésteselo a usted, podremos decir que cada día de nuestra vida nos estamos pareciendo más al Maestro? Que usted dice: sí, yo me estoy pareciendo cada día de mi vida más al Maestro. O todavía estamos bajo la influencia de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. No es conmigo, no es con los pastores. Sí, el pastor predicó hace poquito que nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de cada uno de ustedes.
Pero mientras ustedes tengan las herramientas dadas por parte de Dios, mientras ustedes tengan las herramientas dadas por parte de nosotros como sus pastores, entonces usted escudriñese y usted diga, estaré haciendo, ¿verdad?, lo que tengo que hacer para parecerme más a Jesús. Cuando un creyente entra en el camino de la madurez, se convierte en un cristiano intencional, con más claridad de sus objetivos, y se reflejará en su uso del tiempo y de sus métodos. Hay muchos creyentes salvos, pero otros somos cristianos decididos a crecer y a madurar. Todos somos salvos. Yo no quiero que te vayas de aquí pensando, si no maduro no soy salvo. No, porque entonces sería por obra, y aquí nada se gana por obra. Pero la fe sin obra es muerta. Entonces, si yo soy reflejo de la madurez y si yo estoy procurando alcanzar la estatura del varón perfecto, yo siempre voy a dar fruto. Es inevitable no dar fruto. Es inevitable desear servir. Es inevitable decir, Dios mío, trabajo y no puedo estar y qué lucha, pero cuenta conmigo cuando tú puedas. Carlos hoy está con nosotros y él puede estar descansando después de haber trabajado ahí 1 millón de fines de semana corridos, pero que dice, déjame aprovechar este único día que tengo para congregarme. Entonces, ahí se establecen las prioridades de nuestra vida. Él puede estar descansando patas arriba allí en su casa. Claro, tiene tiempo ahorita por la tarde. Pero nosotros decidimos. ¿Estamos amanecidos? Decidimos. Me siento mal, tengo dolor, tengo aquello. Decidimos. Más ahorita duermo, más ahorita descanso. Decidimos, establecemos prioridades. Ninguna circunstancia por la cual nosotros pasamos está diseñada para alejarnos de Dios. Dios es responsable de nuestro proceso de crecimiento espiritual. A veces pensamos que nosotros solamente somos responsables de ello, pero el Padre es responsable de nuestro crecimiento espiritual. La palabra, ¿verdad?, dice en 1 Corintios 3, 7 al 9. Así que ni el que planta es algo. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque él estaba viendo que algunas congregaciones estaban, pero que porque nosotros hicimos esto, crecieron. Porque nosotros hicimos esto, ¿verdad?, con cosas humanas, maduraron. Y Pablo le dice, no, déjame decirte algo. Que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, Él es responsable de nuestro crecimiento. Nada de lo que nosotros humanamente podamos hacer produce crecimiento y madurez. Esto tenemos que tenerlo claro. La actitud del creyente debe siempre acreditar a Dios por un buen resultado de su crecimiento espiritual y a nadie más. Gracias por los maestros que Dios puso en mi camino. Gracias por las predicaciones. Gracias por aquella canción que edificó mi vida. Gracias a quién? Gracias a Él. Que todo eso sucede no por hombre, sino por Él. En 1 Corintios 15:10 dice, no sé si está por ahí, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por la qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, lo que tú como creyente alcances simplemente es por la gracia y el poder de Dios. Y vivir esta verdad nos hace caminar agradecidos. Nos debe hacer caminar agradecidos. A muchos cristianos se les hace difícil entender que su continuo crecimiento espiritual depende de Dios. Y a veces se jactan, o nos hemos jactado, porque ahí caemos todos, de cuán diligente he sido en mi educación cristiana con todos mis conocimientos. Aleluya. Yo he conocido 1,500 personas que han pasado por el seminario. Pues yo no sé, no la pasaron con A.
Y he conocido gente del campo de allá, de mucha gente conocido de la ciudad de allá, particularmente de México, que jamás estudiaron. Llegaron a 3er grado, a 4º grado, a 6º grado. La mayoría de la congregación donde nosotros estábamos. Métase en oración con esa gente. Métase a estudiar la palabra con esa gente. Nosotros teníamos gente que no sabían leer y ellos te recitaban la palabra. No sabían escribir, pero te hacían una intercesión poderosa. Así que en estos tiempos de mi vida a mí nada me asombra. Digo, wow, qué tremendo ese predicador. Pero solamente Dios conoce. Que no se te llenen los ojos por nada de lo que se hace aquí. Que no se te llenen los ojos por nada de lo que se hace aquí, ni por lo que nosotros podemos preparar para ti. Que no se te llenen los ojos. Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que tu corazón se llene de Dios, que se llene de un amor, de una pasión por Él. Esa es la mayor gratificación que nosotros podemos recibir. Dios es responsable, sí, de nuestro crecimiento. Pero Dios no es responsable de que si nosotros deseamos o no obedecerle y crecer. Porque entonces podríamos decir, Dios es responsable de todos los cristianos inmaduros que hay dentro de la congregación. Entonces nosotros no podemos decir eso. Dios te da todas las herramientas para tú crecer. Todo Él te lo pone a tu disposición, pero tú decides extender la mano y recibir lo que Él te da. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Dónde estabas hoy? ¿Dónde estabas el año pasado? ¿Dónde estás hoy? ¿Y en dónde te ves en un año? Tú dices, ¿dónde yo me veo en un año? ¿Dónde yo me veo en un año? Yo sé que yo no estoy donde estaba el año pasado. Gloria a Dios, aleluya, que no estamos donde estábamos el año pasado, porque hoy nos encontramos aquí. Pero yo también sé que yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero seguir madurando y yo quiero seguir creciendo en la medida de la estatura de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Hay tanto que hablar en cuanto a lo que es madurez, en cuanto a lo que es crecimiento. Y yo quiero que si esta semana que pasó se te saltaron los versos, los textos, que durante esta semana vayas sobre ellos. Porque la semana que viene vamos a continuar con el punto número 2 de lo que es la madurez y el crecimiento. Y hay días que los cierres de las prédicas son así, y todo eso. Pero en esta mañana no necesitamos que sea todo un, ¿verdad?, explosivo. Hoy necesitamos que en tu interior, en tu mente, tú seas sincero con el Padre. No es conmigo, sincero con el Padre. Y le diga, yo sé que no estoy donde estaba el año pasado. Gracias. Pero yo también sé que no quiero estar donde estoy el año que viene. Entonces, en tu mente, en tu corazón, ahí donde tú estás, que tú le puedas decir al Señor, yo quiero, yo dispongo mi corazón a madurar. Yo dispongo mi corazón a crecer. Y yo sé que en el proceso de crecimiento tú vas a tener que romper, tú vas a tener que raspar, tú vas a tener que meter el dedo y tal vez me va a doler un poco, pero yo sé que al final una buena obra tú vas a hacer de mí. Nosotros tenemos que decirle al Señor, sí quiero. Cuando aquel hombre fue a donde Jesús, cuando Jesús fue a aquel hombre que estaba enfermo, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Aquel hombre le dijo, quiero. Queremos nosotros madurar, queremos nosotros crecer,
Queremos nosotros ser intencionales en buscar nuestra relación con el Padre. Queremos nosotros dar fruto agradable. Porque cuando nosotros maduramos, somos diligentes. Cuando nosotros maduramos, aceptamos el compromiso sin contienda. Cuando nosotros maduramos, sabemos que es difícil, pero metemos, ¿verdad?, los pies en el lodo y lo hacemos porque sabemos que Dios algo va a hacer. Entonces, cuando nosotros maduramos, no nos da miedo el compromiso. Cuando nosotros maduramos, no nos da miedo decir, no, pero es que en mi tiempo y mi aquello. No nos da miedo porque sabemos que Dios va a recompensar la obra de nuestras manos. Lo que nosotros sembramos aquí en la tierra, en trabajo, en tiempo, en compromiso, lo cosechamos del cielo. No lo sembramos a un hombre, lo cosechamos al cielo. Lo cosechamos en nuestra familia, lo cosechamos en nuestros hijos, lo cosechamos en nuestras finanzas, lo cosechamos en nuestra vida, en nuestra salud, lo cosechamos en muchas áreas. Entonces, yo oro al Señor y oramos juntos diciéndole, Señor, madúranos. Madúranos, Señor. Yo sé que hay procesos que son difíciles. Hay procesos que tal vez me van a incomodar. Hay procesos que me van a hacer sentir que estoy en una dificultad. Pero yo sé que al final algo bueno saldrá. Señor Padre, dame la capacidad para saber controlar mi tiempo, para tener la mayordomía de mi tiempo y de las cosas que hago con mi tiempo, Señor. Padre, dame la capacidad de comprometerme y que mi sí sea sí y que mi no sea no, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que tenemos galardón en los cielos, Padre Santo, por todo, Señor Jesús, lo que hagamos en tu reino, Padre. Madúranos, Señor. Padre, madúranos. No queremos, Señor, alcanzar la estatura de nadie más. Padre, hay grandes predicadores, evangelistas, hay grandes maestros. No queremos ser como ellos. Queremos ser como tú. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto. No queremos imitar a nadie. Queremos imitarte a ti, Señor. Queremos imitarte a ti, Padre, en nuestra mente. Queremos amar como tú amas. Queremos mirar como tú miras. Queremos abrazar como tú abrazas. Queremos sanar al enfermo. Queremos, Padre, que aquel que vive en tristeza, Señor, que podamos impartir gozo. Para eso tú nos llamaste, Señor. Pero nada de estas cosas las podemos hacer si no procuramos intencionalmente permitir que tú nos madures. Padre, no queremos aparentar tener hojas grandes, Señor. Queremos que cuando el maestro venga a ver si tenemos fruto, que tengamos un fruto agradable delante de ti, Señor. Eso es lo que deseamos, Señor. Eso es lo que deseamos como casa, Padre. Ser formados en ti, Señor. Ser madurados en ti, Padre. No queremos medirnos por la vara de cualquier otro lugar. No queremos medirnos por la vara del mundo. Queremos medirnos por ti, Señor. Queremos medirnos por tu palabra. Tu palabra que es buena. Tu palabra que nos trae beneficio. Tu palabra que nos edifica. Tu palabra que nos sostiene. Tu palabra que nos fortalece. Tu palabra que nos sana, que nos liberta, que nos hace nuevo. Por esta palabra queremos medirnos. Por esta palabra queremos crecer, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida en la medida que disponemos nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Escudriñanos, Señor. Como dijo el salmista, escudriñanos y ve si hay caminos que no te agradan en nosotros. Si hay algo que no te agrada en nosotros, Señor, sácalo, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Que puedas decir que nosotros somos una obra en proceso, pero somos una obra buena. Fortalece nuestras manos.
Fortalécenos, Señor, y fortalécenos como casa, Señor. Te bendecimos esta mañana y oro por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, para que tu gracia, para que tu favor, Señor, para que tu misericordia, Padre, camine con ellos, Señor, y les dé, Señor Jesús, aquello que necesitan, Padre. Alcanza, Señor, los hijos que hoy no se encuentran aquí, Padre. Alcánzalos, Señor, allí donde están. Alcánzalos en sus sueños, Señor. Alcánzalos en medio de sus planes. Revélateles a ellos, Señor. Padre, en la medida que nos dispongamos a ti, Señor, tú tendrás cuidado de los nuestros, Padre. Te bendecimos por esta mañana, Señor. Permite que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestro corazón. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor. En tu nombre sellamos esta palabra en nuestra vida y en esta casa. Amén.